Entonces, nada más respecto a la práctica 4, ¿ya está grabando? Ya. Muy bien. Respecto a la práctica 4, entonces, si no la realizaron con su brigada, hagan el experimento, obtengan sus propios datos, saquen las capturas de pantalla que necesiten y con los datos que vayan obteniendo ustedes, no sé qué datos vayan a obtener ustedes, no sé cómo le muevan a la fricción o cuál sea su velocidad inicial. Si tienen alguna guía, utilicen los valores que trae directamente la práctica. Respecto a las gráficas que pide ya en el cuestionario, es ya con los datos que obtuvieron, obtener las gráficas ya con numeritos correspondientes. Es posible utilizar matemática para poder hacer estas gráficas y combinarlas. Que puedan ustedes poner su función, la función que hayan encontrado de posición y el intervalo en el cual la definieron, la segunda función y el segundo intervalo en el cual la definieron. Esto para que puedan combinar las gráficas y ver cómo se comporta a lo largo de todo el tiempo. ¿Mejor? ¿Alguna otra duda acerca de la práctica 4? ¿Puedo continuar entonces? ¿Listos? Sí, profe. Sí, profe. Continuando con el curso. Entonces, a ver si por fin ya puedo resolver el problema de el que aventaba un cuerpo desde lo alto de un edificio. ¿Sí se acuerdan de ese problema de hace unas 4 o 5 clases? Por favor, ayúdenme recordando los datos. ¿Desde qué altura lo soltaba? Vean que ahí estamos indicando las condiciones iniciales. ¿Cuál era la altura del edificio? 21. H igual a 21 metros. Muy bien. Esta sería la altura inicial, es el punto desde donde va a partir. Después de eso también necesitamos, si no mal recuerdo, requeríamos si lo soltaba hacia arriba o hacia abajo para poderlo clasificar bien. ¿Hacia dónde se soltaba esta bola? Hacia abajo desde el reposo. Hacia abajo desde el reposo. Vean que ahí ya nos están indicando entonces varias de las condiciones iniciales. Hacia abajo y desde el reposo. Ahorita lo vuelvo a hacer grande para hacer el diagrama de cuerpo libre. Listo, yo creo que esa es la información necesaria. Y tal vez como un dato adicional, ¿qué G es la que íbamos a ocupar? Nada más para acordarme. 9.81. ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo. Hacia abajo. Muy bien, entonces si todo funciona muy bien, solo voy a recordar de forma rápida el diagrama de cuerpo libre que hicimos y las ecuaciones que colocamos. Entonces, altura inicial, le voy a poner H0. La que tiene en el primer instante, cuando el tiempo es cero. Ah, ya sé por qué le ponen H0, porque lo están relacionando con el tiempo es igual a cero. En esa altura inicial, con ese tiempo inicial, tenemos una velocidad inicial y esta era nula. Otro dato que colocamos, no parte del diagrama de cuerpo libre, era que la gravedad iba hacia abajo. Entonces, voy a hacer ahora sí las ecuaciones que describen este movimiento. Muy bien. ¿Desde dónde comenzamos para saber las ecuaciones? ¿Qué fue lo que hicimos según la cinética?
¿Qué era lo que hacíamos según la cinética? ¿Cómo veíamos quién actuaba sobre el cuerpo? Hicimos la composición de fuerzas. Muy bien, entonces diagrama de cuerpo libre. Diagrama de cuerpo libre y la única fuerza que alcanzo a ver es esta fuerza que iba de peso hacia abajo. ¿Todo el mundo de acuerdo? Sí, profe. Muy bien. ¿Hacia dónde seleccionamos el sistema de referencia y por qué lo seleccionamos así? Fue hacia abajo para que saliera positiva la fuerza. Hacia abajo, me parece muy bien, para que saliera positiva no solo la fuerza, Es el la movimiento. aceleración, el cambio de movimiento. Ahora, teníamos varias opciones. Podíamos poner el 0 en la parte de arriba, el 0 en la parte de abajo. ¿Dónde colocamos el 0? La parte de arriba. Para hacer la posición inicial 0 dentro de este sistema de referencia. Nos vimos lo más aburrido posibles en esta caída libre, porque queríamos ver simplemente cómo se comportaba esta aceleración en la dirección. Yo creo que en esta ocasión le voy a poner Z para que no lo vaya a confundir con el X que normalmente tenemos a la derecha. Ya tenemos información suficiente en el diagrama de cuerpo libre para poder hacer la segunda ley de Newton. Sí, pero profe, entonces el H inicial no sería 0. ¿Con esta Espérame. diferencia? Entonces, la altura que estamos teniendo no lo podría llamar altura inicial, sería la altura final. Más la Z final sería mejor. Z inicial 0, Z final 21. Sí quedaron positivos hacia abajo, ¿verdad? Sí. Z inicial 0, Z final 21. Me parece muy bien. Gracias por la aclaración, creo que es muy oportuna aquí. Entonces, con esta información ya podemos hacer ahora sí las ecuaciones de movimiento. Para estas ecuaciones diría solamente es la segunda ley de Newton. Composición de fuerzas en dirección, y ahorita nada más alcanzo a ver una dirección, no tenemos nada más implicado en el movimiento. Composición de fuerzas en dirección Z, siendo Z el eje que está viendo hacia abajo. ¿Cómo quedaron estas fuerzas? ¿Positiva o negativa? Positiva. Más mg, y es la única fuerza que alcanzo a ver, solo alcanzo a ver al peso actuando sobre el cuerpo. Como solo hay una fuerza, entonces aseguro que hay un cambio de movimiento. Voy a escribir todo el cambio de movimiento, es el cambio al tiempo de la cantidad de movimiento. ¿Dudas de la segunda ley de Newton en este caso? ¿Puedo separar variables? Sí, que sería Sí. la masa. La masa, qué bueno que es una masa constante porque entonces se simplifica y solo sobrevive el G. Del otro lado, solo sobrevive la derivada de la velocidad en Z al tiempo. ¿Vamos bien? Separando variables e integrando. Ahorita lo voy a hacer ya en un solo paso, porque veo que directamente separando variables ya puedo colocar la integración. Ya puedo hacer esta ecuación directamente un poco más madura. Integral definida o indefinida, ¿cuál vieron que nos convenía más? Indefinida. Muy bien. Límite inferior, ¿en qué tiempo inicio? Tiempo igual a 0. ¿Con qué velocidad? 0. Aburridos. A cualquier tiempo y a cualquier velocidad en dirección Z. ¿Verdad que nos vimos bien aburridos con esta ecuación? Porque de un lado la G sale como constante. Solo me queda la integral de diferencial de tiempo, que es el tiempo evaluado en los extremos. Del otro lado nos queda lo siguiente. La velocidad, integral del diferencial de velocidad,
la velocidad. La velocidad evaluada entre los extremos. Si hubiéramos tenido valores aquí en lugar de 0, vean que esos serían los que me darían cómo se está comportando la constante de integración. Ahorita parece ser que la velocidad en dirección z quedó directamente ya descrita. Despejando la velocidad de z, queda lo siguiente. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. ¿Hacia dónde va a ser la velocidad? Me está quedando positiva. ¿Hacia dónde va a ser la velocidad? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo. Hacia abajo porque hacia abajo está el eje positivo. ¿Alguna duda hasta aquí? Continúo entonces con las ecuaciones. Porque ahora necesito las otras ecuaciones, las que me van a conectar a la velocidad y a la posición. ¿Listos? ¿Puedo continuar? Diagrama de cuerpo libre. Segunda ley de Newton. Y de ahí nos vamos a ver la cinemática del cuerpo. ¿Puedo continuar? Sí, profe. Muy bien, entonces voy con la siguiente parte. La siguiente parte corresponde con cómo analizar a la velocidad. Entonces, ¿cuál era la definición de velocidad? Cambio de posición con respecto al tiempo. Ya se están volviendo unos expertos en cinemática, porque me dicen, la velocidad es el cambio de la posición respecto al tiempo. Nada más díganmelo en derivadas para que me quede más claro. Sustituyendo lo que conozco de velocidad, ¿se puede separar variables? ¿Quedará bien la separación de variables? Todo de un lado queda en función del tiempo, todo del otro lado queda en función de la posición. Ah, perdón, ahorita no puedo utilizar X. ¿Cuál es la variable que estoy utilizando? Z. Z. La costumbre, perdón. Mejor si le pongo el subíndice para saber en qué dirección estoy haciendo todos estos cálculos. En esta ocasión fue en Z. Puede ser X, puede ser Y, puede ser Z. W, simplemente díganme en qué dirección estamos haciendo estas integraciones. Separando variables e integrando, ¿qué integración nos conviene? ¿Definida o indefinida? Definida. Punto inicial. ¿En qué tiempo tiene que Z posición? En el tiempo 0 tiene posición 0. Fuimos unos aburridos de primera. Observen que para cualquier tiempo y para cualquier posición Z ya podemos realizar la integración. ¿Vamos bien hasta ahí? Muchas ocasiones evitamos el siguiente paso, pero creo que sí es necesario. Agarro y evalúo. Sale la G como constante. Evalúo la integral T diferencial de tiempo. T diferencial de tiempo. ¿Cómo queda esa integral? T cuadrada sobre 2. Ah, pero cuidado, evaluada entre los extremos. Del otro lado tienen un 0 al cuadrado entre 2.
hubiera tenido un valor, vean que ahí estaría implicando parte de lo que vale la constante de una integración. En cambio, del otro lado simplemente digo integral del diferencial de z, z evaluada entre los extremos. ¿A quién quieren despejar? ¿A posición en función del tiempo o a tiempo en función de la posición? La posición en función del tiempo. Entonces, en esta ocasión, a la z, posición en función del tiempo, esta quedaría g por tiempo al cuadrado entre 2. Ahorita está quedando casi igualito a la integral indefinida, por como planteamos el ejercicio. Solo por eso está quedando casi igualito. ¿Sí se alcanza a ver bien con este tamaño? Diagrama de cuerpo libre, datos. Ecuación de la segunda ley de Newton. Y de ahí nos vamos a las ecuaciones cinemáticas del movimiento. ¿Vamos bien? Generalmente se recomienda que estas ecuaciones se verifiquen que sí tengamos bien nuestra solución. Entonces ahora voy por el camino contrario. Ahora voy de z a velocidad y de velocidad a aceleración, solamente para comprobar que las ecuaciones estén correctas. ¿Ven que estamos haciendo ahora el camino contrario? ¿Cómo llego de la posición z a la velocidad z? ¿Cómo llego de la posición a la velocidad? Sería con la derivada. Derivando. Derivemos entonces. ¿Cómo queda la derivada? La derivada de g por t cuadrada sobre 2 con respecto al tiempo. Entonces eso queda. Ya ahorita ya tengo que derivar. G por tiempo, correcto. Y veo que sí estoy llegando a la misma velocidad que ya sabía. Tiene que ser, pero por si acaso lo verifico. No vaya a ser que en algún paso esté mal. De forma similar, voy a buscar a la aceleración que tiene en dirección z. Esto para tener reunidas a todas las ecuaciones de movimiento. ¿Cuál es la definición de aceleración en z? La derivada de la velocidad. La derivada de la velocidad en z al tiempo, correcto. Volviendo a derivar, esto simplemente nos da g. Veamos que en esta última parte ya tenemos todas las ecuaciones de movimiento. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. Muy bien, solo tengo marcados los resultados que ya teníamos para ver que llegamos a lo mismo. ¿Listo? Me espero, yo creo que unos 2 minutos por si hay alguna duda. Claro, todavía nos falta resolver el problema que tenemos pendiente desde hace semana y media, 2 semanas. La pregunta que nos faltaría resolver es, ¿cómo sabemos cuándo llega al piso? Cuando alcanza los 21 metros. Entonces, sigo escribiendo por acá. ¿Puedo continuar o hay alguien que todavía necesitemos esperar? Para encontrar cuándo llega al piso, se evalúa la posición cuando se encuentre. A ver, se evalúa la posición. ¿Qué es lo que tiene que tener la posición? ¿Cómo lo escribiríamos con palabras? La posición final.
Ahora sí, creo que queda mejor. Para encontrar cuando llega al piso, se evalúa cuando la posición es la posición final. Entonces me dicen Z, Z. Voy a agarrar a esta ecuación de posición. Cuando Z sea exactamente igual a la posición final. Cuando lleguemos a esa posición final, no estamos evaluando cualquier tiempo, estamos evaluando solamente el tiempo final. Yo creo que ya tenemos todo para poder despejar a tiempo final. A ver si queda tiempo final, entonces sería igual a 2GZ final. Raíz cuadrada. Solo tengo un problema con la raíz cuadrada. Normalmente la coloco así, simplemente la marco. Matemáticamente más bien tendría que poner más menos raíz cuadrada. Mande usted. ¿Qué no sería más bien 2z sobre g? 2z sobre g. No, ya no me dejaste cometer el error. Ok, a ver, es 2z sobre g. Iba a cometer un error con las unidades, pero ya me salvaron de cometer ese error con las unidades. A ver qué tal queda así. 2z sobre g. Un problema que tengo es el más menos. Realmente tendría dos tiempos en los cuales se podría cumplir esto. ¿Cuál de los tiempos es el que tomaremos? ¿El positivo o el negativo? El positivo. ¿Por qué? Que el tiempo parte de 0 y estamos al final. Antes de que empezáramos a soltarlo, ¿existía ese movimiento? No. Entonces, aunque tiene una realidad matemática ahí, vean que dice la raíz positiva puede ser, pero también la raíz negativa antes de que lo soltaran podría ser, según la ecuación, nosotros solo damos la solución que queda dentro del intervalo real de existencia. Desde que lo soltamos hasta que llegó al piso, son válidas estas ecuaciones. Entonces, con esto veamos qué tal queda. Dice, raíz cuadrada de 2z final, lo cual la parte de arriba queda en metros. Mientras que en la parte de abajo, déjenme ver qué es lo que queda, dice G 9.81 metros por segundo al cuadrado. Primero hagan la operación de números, a ver qué tal queda. Y ahorita nos enfocamos en las unidades. A mí me dio de 2.06. Me parece muy bien. Ahora voy a ver las unidades. Metro entre metro se simplifica, pero 1 entre segundo cuadrado me quedaría segundo cuadrado según la regla del sándwich. Raíz cuadrada de segundo cuadrado. Segundo. Parece que sí tenemos muy bien nuestras unidades de tiempo. Se tarda 2.06 segundos en caer desde ese piso. Creo que era el sexto piso que le habíamos dicho. Aquí simplemente con que me dijeran cuál fue la altura que cayó, ya sabrían cuánto tiempo cayó. Siguiente pregunta. Para saber la velocidad con la que impacta el piso, ¿cómo podemos conocer la velocidad con la que impacta en el piso? ¿Cuál es la velocidad cuando llega al piso? En el tiempo 2.06 segundos. Mucho cuidado. Hay veces que se comete el siguiente error y dicen, cuando llega al piso, su velocidad es nula. ¿Es correcta esta afirmación? No, justo en el instante en el que llega, no. Justo en el instante en el que va a pegar con el piso, no. Vean que va a llegar con una cierta velocidad. No les recomiendo que ustedes estén abajo sin un casco cuando alguien desde el piso 21 les tira una tuerca. Porque cuando está a punto de llegar al piso o a sus cabezas, este cuerpo lleva una cierta velocidad.
Después habrá otras fuerzas involucradas que lo detengan, pero eso ya es otro diagrama de cuerpo libre. Entonces, para encontrar la velocidad con la que impacta en el piso, ¿nos ilustras otra vez con tu conocimiento? ¿Qué dijiste que tenemos que buscar? La velocidad con el tiempo 2.06 segundos. Muy bien, entonces evaluando en este tiempo a la función de velocidad, solamente me dice velocidad es igual a g por t. Qué bueno que ya tengo reunidas por aquí a mis ecuaciones de movimiento para ya simplemente estar sustituyendo en ellas. Entonces, si me piden la velocidad final, tendría velocidad final va a ser igual a G. A ver, espérame. ¿Menos o más? Ya no supe. Más. Más 9.81, porque así ya viene el valor. Estamos apuntando hacia abajo en nuestro sistema de referencia por el tiempo de 2.06. Listo. ¿A qué velocidad impactó en el piso? A 20.2 metros sobre segundo. Listo. Hay veces que no nos entienden estos 20.2 metros por segundo. Yo sé que eso sería el equivalente al largo de 2 salones cuando podamos ir a la facultad nuevamente. 2 salones de largo, eso sería lo que tendría que recorrer en un segundo. Creo que me entienden afuera más bien en kilómetros por hora. ¿A cuántos kilómetros por hora impactó con el piso? Para transformar a kilómetros por hora, vamos a ver las razones. En la parte de arriba tengo metros, entonces quiero eliminar a metros y colocar a kilómetros. Algo que me pueda cambiar de kilómetros a metro. ¿Alguna razón que los relacione? 1 sobre 1000. Mientras tanto, en la parte de arriba me sobran los... No, perdón, en la parte de abajo me sobran los segundos. Entonces pongo los segundos en la parte de arriba y horas en la parte de abajo. Ahora necesito alguna relación entre horas y segundos para poder eliminar a estos. ¿Algo que relacione horas con segundos? Serían 3600 segundos, equivale a una hora. Muy bien. Y entonces, con este valor, por favor, ayúdenme a saber cuánto vale en kilómetros por hora esa velocidad de 20 metros por segundo. Me está dando poco más de 72, ¿cuánto? 72.72. Kilómetros por hora. Puede ser que los kilómetros por hora los encuentren de esta forma, entendible, o también puede ser que los encuentren de esta forma, kilómetros por hora. En realidad estaría en inglés kilometer per hour. 72 kilómetros por hora. Si me atropellan a esa velocidad, es poco probable que sobreviva. Es velocidad de vía rápida, carriles centrales confinados. Pero bueno, ya sé a qué velocidad va a caer esta pelota de billar. ¿Dudas hasta aquí? ¿Qué quiere decir que nos haya dado positiva la velocidad? ¿Hacia arriba o hacia abajo? ¿Hacia abajo? Hacia abajo, hacia donde está positivo nuestro sistema de referencia. Voy con el siguiente ejercicio. Es la misma bola, es el mismo edificio, pero ahora en lugar de soltarlo hacia arriba, en soltarlo desde el reposo, lo voy a soltar con una velocidad inicial hacia arriba. Casi se parecen las condiciones iniciales al mismo ejercicio.
excepto por una pequeña diferencia. Ahora la velocidad inicial va hacia arriba. Ahora ya la velocidad inicial no será cero. Ahorita vamos a tener que decidir si positiva o negativa. Todo depende de cuál sea el sistema de referencia que estemos utilizando. ¿Ya se alcanza a ver a la velocidad? Lo voy a soltar entonces a una velocidad inicial de 10 metros por segundo hacia arriba, desde una altura de 21 metros. Otra vez empezamos el reloj en cero. Lo que cambió fue la velocidad. La velocidad inicial ya no es cero. A diferencia del anterior, a este se le llega a llamar tiro vertical. Tiro vertical porque ahora sí ya tiene una velocidad inicial. ¿Desde dónde nos conviene ver al cuervo? ¿Desde arriba o desde abajo? Desde arriba. Una opción es desde arriba y podemos tener múltiples observadores para este movimiento, siempre y cuando los observadores respeten la inercia del sistema, es decir, que estén en reposo o que estén con un movimiento constante, serán buenos observadores. Cuando vemos estos tiros, ya se ve con un sistema de referencia un poco más estandarizado, en el cual la altura se mide desde el piso. Me conviene medir la altura desde el punto más bajo del sistema para que esta altura siempre sea positiva. Veamos el diagrama de cuerpo libre. Es el mismo cuerpo. ¿Qué fuerzas actúan sobre el cuerpo desde que lo soltamos hasta antes de que impacte con el piso? Su peso. Es de gravedad. La fuerza de gravedad, es decir, su peso. Bien. ¿Alguna otra fuerza? La fuerza con la que se lanza, ¿no? La velocidad inicial. ¿La velocidad inicial es una fuerza? No. Entonces no va en el diagrama de cuerpo libre. Si quieres, puedes colocarlo ahorita que decidamos el sistema de referencia para que sepamos si es positiva o negativa, pero en realidad la velocidad inicial no es parte del diagrama de cuerpo libre. El otro razonamiento que estabas mencionando, la fuerza con la que se lanza, ¿ocurre ya cuando va volando o ocurrió antes de que fuera volando? Antes, ¿no? En el instante en el que se avienta. Entonces, no corresponde a lo que estamos observando. Nuestra observación es desde que lo soltamos ya con esa velocidad inicial hacia arriba hasta un instante antes de caer al piso. Otro ejercicio sería la bola del reposo cuando la aviento hacia arriba. En ese intervalo de observación, podría decir, sale del reposo, la aviento hacia arriba y recorrió 40 centímetros. Por otra, parte del reposo, la aviento hacia arriba y duró ese intervalo 0.1 segundos. Pero ve que es otro intervalo fuera de la observación. Ahí sí requeriría otra fuerza. Mientras tanto, cuando estamos observando a este tiro vertical, las únicas fuerzas que alcanzo a ver, más bien la única fuerza que alcanzo a ver, es el peso actuando. No sé ustedes, pero yo no le veo ninguna diferencia al diagrama de cuerpo libre. Se ve igualito.
Lo que sí va a cambiar es el sistema de referencia. Ahora vamos a medirlo desde abajo, viendo hacia arriba como positivo, y desde el piso. En el piso voy a colocar el 0 para ahora la coordenada Y. ¿Vamos bien? Ahí donde colocamos el sistema de referencia sin tocar al cuerpo, pueden indicarme algunas condiciones cinemáticas. Por ejemplo, la velocidad inicial que tiene va hacia arriba. Esta que ya habíamos mencionado por acá. En este caso, ¿positiva o negativa? Estos accesorios que le estoy colocando a este lado no son parte del diagrama de cuerpo libre, ni el sistema de referencia, ni la velocidad. Son buenos accesorios, pero no se los pego directamente al cuerpo. No son parte del diagrama de cuerpo libre. Para evitar cualquier confusión, hasta los coloco aparte. Hay veces que los coloco a un lado para que no vaya a confundir con que son parte del diagrama de cuerpo libre. ¿Mejor? El diagrama de cuerpo libre es el cuerpo con las fuerzas que están actuando sobre él y como un buen accesorio puedo colocar al sistema de referencia, las condiciones iniciales para saber qué es positivo o negativo y nada más. ¿Puedo continuar? Composición de fuerzas en dirección Y. ¿Cómo quedaron ahora las fuerzas mientras se está haciendo este tiro vertical en posición Y? ¿Cómo quedaron? Bueno, siguen ahí. ¿Quedaron negativos? Menos el peso. ¿Alguna otra fuerza que alcancen a ver? No, ya no habría. Lo que ocurrió antes y después cuando llegue al piso y rebote, ocurrirá después. Ahorita solo alcanzamos a ver el cambio de la cantidad de movimiento al tiempo de lo que está ocurriendo en dirección Y. Separando variables, bueno, simplificando y separando variables. Lo primero que veo que podemos simplificar es la gravedad, no, la masa. Misma masa de ambos lados, derivada de la velocidad en Y al tiempo. ¿Es posible separar variables? Sería menos G, ¿no? Sí, es cierto. ¿Hacia dónde quedó la gravedad? ¿Positiva o negativa? Negativo. Negativa. Muy bien visto. Entonces tal vez hasta me convenga colocar este menos G por acá para saber que la gravedad va hacia abajo. No es parte del diagrama de cuerpo libre, pero sería un muy buen accesorio que podríamos tener aquí. Lo coloco de este lado para que no lo vaya a confundir con alguna fuerza. Listo. Entonces, separando variables e integrando, ahorita yo voy a hacer la separación de variables en un solo paso e integrar también. Separando variables e integrando.
integrando definidamente, porque sí alcanzo a observar muy bien los puntos iniciales y finales de integración. ¿Cómo quedan estos puntos, por favor? ¿En qué tiempo tiene qué velocidad? El tiempo cero tiene 10 metros sobre segundo. ¿Positivos o negativos? Positivos. Y eso lo supieron por el sistema de referencia. Y aquí iríamos a cualquier tiempo y aquí a cualquier velocidad en y. E integrando, el menos g sale como constante. Solamente tenemos la integral de diferencial de tiempo entre los extremos. Qué bueno que empezamos el tiempo en cero. Vean que se va simplificando este término lo más rápido posible. No siempre va a valer cero. Es posible que tengan un exponencial a la cero y valga 1, un coseno de cero y valga 1. Evalúen realmente y no solamente sustituyen el cero. Veamos qué ocurre del otro lado. Integral del diferencial de velocidad. La velocidad evaluada entre los extremos. Y ahora, como uno de los extremos no fue cero, veo que queda un poquito más complicada la ecuación. ¿Vamos bien? ¿A quién despejo? ¿A velocidad en función del tiempo o a tiempo en función de la velocidad? Velocidad en función del tiempo. Velocidad en función del tiempo. Veamos qué tal queda. Esto ya se empieza a parecer más a las fórmulas que alguna vez me contaron en la preparatoria. Menos g por tiempo más velocidad inicial. Pero vean que el signo de esta velocidad inicial depende del sistema de referencia. Solamente será velocidad inicial si ustedes están midiendo velocidad inicial hacia arriba, viendo desde el piso hacia arriba. Si cambia el sistema de referencia, es posible que cambie esta fórmula. ¿Puedo continuar? Me dicen cuando pueda continuar. Listo, profesor. Listo. Definición de velocidad. Derivada de la posición con respecto al tiempo. Cuidado, porque ahora vamos a tener derivada de la posición y, porque estamos hablando de la velocidad y. Cada una de las velocidades con su definición. Derivada de la posición y al tiempo. Me parece muy bien. Sustituyendo la información que ya conocemos. Vemos si es posible separar variables. ¿Sí, verdad? Separando variables e integrando. Cuidado, es toda esta la integración que nos vamos a aventar. Pero ahora necesito un punto de sincronización entre tiempo y posición en y. ¿Algún tiempo en el que sepan que la posición y vale algo? El tiempo inicial vale 21 metros. En el tiempo inicial 0, la altura inicial vale 21 metros, porque ahora estamos midiendo desde abajo. Antes valía 0 porque estábamos midiendo desde arriba hacia abajo, y ahora vale 21 porque estamos midiendo desde abajo hacia arriba. Hasta cualquier tiempo, hasta cualquier posición. Integrando. Integral de tiempo, diferencial de tiempo. Tiempo al cuadrado sobre 2.
más 10 por diferencial de tiempo. Integral de 10 diferencial de tiempo. 10t. Parece que sí va a quedar la fórmula así, pero recordemos que a todo esto lo vamos a tener que evaluar entre las fronteras. Entre el tiempo inicial 0 y el tiempo final, cuando el tiempo valga tiempo. Ahorita creo que sí va a quedar igual por el límite inferior 0. Cuando vale 0, toda la ecuación se elimina. Pero recuerden que tenemos que evaluar entre las fronteras. Del otro lado pasa algo similar. Entonces diría y, integral de diferencial de y. Y evaluado en los extremos, y menos 21. ¿A quién quieren despejar? ¿A posición en función del tiempo o a tiempo en función de la posición? Función del tiempo. Entonces, vamos a despejar esta posición en función del tiempo. Y ahora sí se parecen a las fórmulas que me habían contado en la preparatoria. El menos g corresponde a la aceleración, esta de 9.81. Más 10 velocidad inicial por tiempo, más posición inicial. Parece que es la aceleración por tiempo al cuadrado entre 2, más la velocidad inicial, más la posición inicial. Esto salió así de fácil porque en el límite inferior tenemos a un 0. Por eso nos conviene iniciar el tiempo en 0. No sé si siempre lo vamos a lograr, pero por eso nos conviene. Para empezar el tiempo en 0. Para que no nos cause otros problemas de tiempos iniciales. Como generalmente estamos peleándonos con esta aceleración local de la gravedad, muchas veces el valor de 9.81 medios se llega a repetir varias veces dentro del ejercicio. Y entonces me da un valor de 4.905. Está refiriéndose a este 9.81 medios. Siguiente paso. ¿Qué haríamos? ¿Cómo compruebo que esté bien toda la información? ¿Sería sacando las derivadas? Muy bien, entonces déjenme hago un poco más de espacio para poder ir calculando las derivadas. Ahorita ya más me estoy quedando con las ecuaciones. Y voy a calcular las derivadas. Todo iba muy bien, yo creo que ahora es desde la posición, que en este caso quedó en Y. ¿Cómo llego a la velocidad? ¿Cómo llego a la velocidad? Derivando a y. Derivando a Y respecto al tiempo. La derivada de la posición al tiempo. Vean que ya no estoy hablando de los deltas finitos. Esos los podría haber utilizado en la preparatoria para calcular las velocidades promedio. Sí, ahorita ya estoy utilizando el cálculo diferencial para obtener las ecuaciones exactas. Entonces, ya sé que va a ser 9.81 por 2 entre 2. Me va a dar el 9.81. Lo que les mencionaba es que hay veces que este 9.81 medios aparece de la siguiente forma. .905. Ahora sí, derivando, regresa al menos 9.81 tiempo. Si es la misma ecuación, ya lo tenemos con valores. Y la última ecuación es cómo conectar la aceleración con la velocidad. Derivando la velocidad. Derivando la velocidad al tiempo.
¿Listo? Ya tenemos muy bien definidas nuestras ecuaciones de movimiento. Con estas ya puedo decir cómo va a ser el comportamiento cinemático relativo al movimiento de este cuerpo. Por ejemplo, para responder cuándo llega al piso, ¿qué harían para responder cuándo llega al piso? Cuando alcance la altura cero. Muy bien, entonces vamos a buscar estas ecuaciones ya cuando la altura en y sea igual a 0. Esto será cuando llegue al piso. Y observo que tengo un polinomio de segundo grado. ¿Alguna ecuación que ustedes chicharroneramente conozcan para obtener estos tiempos? La fórmula general. Fórmula general, correcto. Fórmula general cuadrática, por favor, díganme cuántos son estos tiempos. ¿Cuántos tiempos solución van a salir? 2. Por lo menos 2. Pueden ser repetidos, pueden ser diferentes. Me preocuparé si salen tiempos imaginarios porque o no se puede el movimiento o algo puse mal. ¿Cuánto dieron estos tiempos, por favor? A mí el primero me dio 3.32. 3.32 segundos, me parece muy bien. Otro tiempo, por favor. Adelante, señor Pastrana. Bueno, el otro tiempo me salió negativo, que es menos 1.28. Físicamente, ¿cuál de estos sí es posible? El primero. El primero. Ahora, matemáticamente los dos son posibles, sí, pero ¿cómo llegó al piso antes de que lo soltara? Entonces, por eso tomaré el tiempo positivo. ¿Puede haber tiempos negativos? Sí. Si me preguntan, es que me pegó ahorita la pelota, ¿desde dónde salió? Ahí tal vez sí me tenga que ir al pasado. Ahí tal vez tomaría el tiempo negativo. Pero si el movimiento no existía antes de 0, solamente puedo tomar los tiempos positivos. Para conocer la velocidad con la que llega al piso, evalúe la velocidad en este tiempo. Yo creo que esto se volvió aburrido, ¿eh? Simplemente si quiero saber la velocidad al final del intervalo, tengo que evaluar en ese tiempo. ¿Y suena coherente esta parte? Si quiero la velocidad al final del intervalo, evalúe la velocidad en ese tiempo. ¿Cuánto queda esta velocidad, por favor? Menos 22.56. 50 y 6. metros por segundo. Nada más, por favor, de una vez tradúzcanlo a kilómetros por hora para que nos entiendan las demás personas. Recuerdo que es multiplicar por 3.600 entre 1000.
o por 3.6 simplemente. Me está quedando casi 80 kilómetros por hora. Unos 81.21. Pues aumentó la velocidad, ¿eh? No esperaría que hubiera aumentado, pero aumentó la velocidad con la que llegó al piso. Antes llegaba a 72, ahora llegó a 81 kilómetros por hora. 2 metros, punto 56, más rápido que el anterior. ¿Qué quiere decir el signo negativo? ¿Va a moverse hacia arriba o hacia abajo? Hacia Hacia abajo. arriba. Hacia Depende de abajo. la. Depende del sistema de referencia. Muy buena En ese, respuesta. En este caso, ¿te escucho? creo que es hacia abajo, ¿no? Como el sistema de referencia va hacia arriba positivo, el negativo significa que va hacia abajo. Muy bien. Otro punto interesante es cuando alcanza la mayor altura. ¿Cuándo alcanzará la mayor altura? ¿Qué ocurre en ese punto que Cuando la alcanza la mayor? velocidad ya sea cero. Este se da cuando la velocidad vertical se anula. Entonces, otra vez voy a buscar a esta velocidad. Estamos buscando a la velocidad en dirección vertical. Vamos a buscar un tiempo. Pero ahora estamos diciendo, cuando se detiene en su camino hacia arriba. Aviento la pelota hacia arriba y veo que en un instante, solo en un tiempo, se detiene. Ni siquiera puedo decir que eso sea el estado de reposo. Un estado de reposo lo tengo que observar, puedo verlo durante algún cierto intervalo de existencia. En cambio, este punto que estamos buscando, solo es el instante cuando la velocidad en vertical se detiene. Despejando el tiempo, este queda entonces. ¿Me pueden calcular entonces cuánto quedó el tiempo? Cuidado, es un doble signo menos. 1.02. En 1.02 segundos entonces está llegando al punto más alto. ¿Cuánto valga? Bueno, depende, veo que depende de la gravedad local. Aquí tenemos en la parte de abajo a G y en la parte de arriba tenemos al valor de la velocidad inicial. No lo quiero generalizar en fórmulas. Recordemos que cada movimiento está generando sus propias ecuaciones de movimiento. En 1.2 segundos se detiene. Ahora, si quisiera saber la altura a la que llegó, ¿dónde tendría que sustituir a este tiempo de la altura máxima? ¿En cuál de las ecuaciones podría ver cuál fue la altura máxima? En la ecuación de posición. En la ecuación de posición, entonces ahora la ecuación de posición y dice altura máxima es igual a y cuando el tiempo vale la altura del tiempo de la altura máxima. Y en todos los lugares donde vi a t, ahora lo voy a sustituir por el 1.02. Ojalá no lo hayan borrado de la mentiza de su calculadora para que puedan tener todas las cifras significativas y tengamos un menor error en el cálculo. Yo creo que no vamos a tener errores de metros, tal vez tengamos errores de centímetros si no ponemos bien aquí el número. Ayuden por favor con el cálculo de cuál es la altura máxima. A mí me da 26.1.
26.1 y creo que esto ya quedó en metros. Lo aventamos hacia arriba. Subió desde la parte de arriba del edificio todavía 5.1 metros. Ahí se detuvo y después se desplomó hacia abajo. ¿Sí se entiende esto? Muy bien. Entonces, ahora con esta información nos vamos a ir a la práctica 5. Vamos a ver si estos conocimientos que adquirimos en esta sección, comparándolos, nos ayudan para ver cómo analizar otros movimientos. Voy a cambiar de forma de compartir. ¿Ya tienen toda la información de esta pantalla? No, aún no. Me espero tantito. Me dicen cuando ya pueda cambiar. Si ya tienen la información, por favor, vayan sacando la práctica número 5. Práctica número 5, por favor. Voy a poner la información de esta pantalla en la mitad para que también pueda analizar la práctica número 5. Ups, un tiro parabólico. Me dicen cuando pueda comenzar. Ya, profe. ¿Listo? Muy bien, entonces vamos a ver el tiro parabólico. En este tiro parabólico vamos a tratar de seguir el mismo análisis que llevábamos. Ver cuáles son las fuerzas en vertical y ver cuáles son las fuerzas en horizontal. Con eso vamos a obtener las ecuaciones, pero primero necesito ver cómo es un tiro parabólico para conocer si hay alguna diferencia con lo que ya hemos calculado en la caída libre y en el tiro vertical. Entonces, por favor, voy abriendo ahorita brigadas para que ustedes puedan ir participando. ¿Todavía tienen los números de brigadas anteriores o se los vuelvo a pasar? Cuéntenme. Los de la vez pasada. Voy a volver a pasarles los números de brigada, nada más déjenlos encuentro. Los estoy colocando por el chat. Brigada 1. ¿Ya tiene brigada 1 su clave? Listo. Brigada 2. Brigada 3, Brigada 2, ya está abierto el enlace.
Brigada 4, ya está abierto el enlace. Brigada 6, Brigada 7 y Brigada 8, ya está abierto el enlace. Brigada 10, Brigada 11, ya está abierto el enlace. Voy viendo si no hay problemas para la entrada. Cualquier cosa yo los escucho por el chat principal. Yo los escucho por el chat principal. Díganme de qué brigada y ya me trato de ir a esa brigada, ¿correcto? Gracias. Profe, Diga usted. sí, ¿podría darme acceso? Soy integrante de la Brigada 1, por favor. Un momento. Ah, ya, estoy dentro. Gracias. Profesor, ¿me podría dar acceso? Soy de la Brigada 7. Por favor. Profesor, ¿me podría dar acceso? Ya entré. Gracias.
Profesor, disculpe, ¿puede darle acceso a mi compañera de la Brigada 6? Profesor, soy de la Brigada 11 y bueno, quería ver si me podía dar acceso a la brigada.
¿cuáles serán las ecuaciones que necesito? Todavía no puedo tener ecuaciones porque no he visto el diagrama de cuerpo libre. Sigo escuchando a cada una de las brigadas. Si necesitan algo, les respondo por el chat principal. Diagrama de cuerpo libre creo que les ayudará para decidir si hay aceleración en X o no.
para todos. Muy bien. El diagrama de cuerpo libre parece igualito en los tres casos del día de hoy. La pelota, la bola esta, o bueno, ahora es el proyectil y solamente el peso hacia abajo. ¿Alguien encontró alguna otra fuerza? Correcto. Diagrama de la pelota proyectil que estamos soltando. Una buena sugerencia, no alcancé a ver qué mesa fue. Composición de fuerzas en vertical, solo el peso. Composición de fuerzas en horizontal, cero. ¿Qué mesa fue que dijo que no entiende? Sí los alcanzo a escuchar. Si alguien requiere alguna explicación más, nada más díganme qué mesa fue.
Pausa un momento. ¿Me pueden escuchar todos, por favor? Gracias. Entonces, el sistema de referencia, ¿dónde lo están colocando? En el cañón, en el punto en donde están a punto de soltarlo, ¿correcto? ¿Cuánto es su X0? Me dicen que es 0 porque está desde el origen, me parece muy bien. Ahora voy, ¿cuál es su Y0? 0 también. Vean que entonces estamos colocando muy mañosamente nuestras condiciones iniciales. Estoy tratando de poner las ecuaciones de Y en 0 y las ecuaciones de X en 0. Pero la diferencia es con la velocidad. Dejen busco un vector por aquí para que se alcance a ver bien. ¿Ya se alcanza a ver mi vector naranja en la pantalla? En este caso, para el caso del tiro vertical, el vector era vertical. Toda la velocidad únicamente se veía en el eje vertical. Pero en cambio, ahora vemos que la velocidad, el vector, tiene una parte en horizontal y una parte en vertical. Esta velocidad vamos a tenerla que descomponer en la parte horizontal, cateto adyacente, seno o coseno. Cateto adyacente, seno o coseno. Coseno. Correcto. Entonces, vamos a tener que poner velocidad inicial, coseno del ángulo, solamente para ver la componente horizontal. ¿Correcto? Lo mismo va a pasar con esta velocidad, pero en dirección vertical. De todo lo que tiene la velocidad, que resulta ser una ecuación, no, una variable vectorial, de esta velocidad vamos a tenerlo que descomponer en la parte vertical. Al ser ahora cateto opuesto, parece que va a ser seno del ángulo. ¿Vamos bien con esta descripción? Muy bien. Los sigo escuchando, yo creo que los sigo escuchando 8 minutos. Sigan viendo cómo les salen sus ecuaciones. Sigan por brigada. Van platicándolo muy bien. Síganle.
La velocidad inicial será dato para esta ocasión. El valor que vean ahí de velocidad inicial. Muy bien. Ya todos vieron cómo fue el tiro parabólico. Ahora quiero dar algunos datos para todas las brigadas para que puedan ya tener estas ecuaciones. Parece que todo se basa en tener las ecuaciones para saber cómo se comporta el tiro parabólico. ¿Correcto? Muy bien. Vamos a cambiarnos entonces todas las brigadas por un instante. Tomen sus datos, tomen sus capturas de pantalla y en un minuto nos vemos en la sesión principal. Sí, todos nos salimos de las sesiones parciales y váyanse a la principal. De nada, voy cerrando las parciales.
Bueno, ya estamos en la sesión principal. Ya, profe. Listo. Muy bien. Entonces, sea un balón de básquetbol, sea una bala, sea una piedra, resulta que el ser humano ha estado lanzando proyectiles desde hace mucho tiempo. ¿Qué ocurre o cómo los lanzamos? Todavía no es lo que vamos a ver. Nosotros vamos a observar desde que se suelta del cañón de la mano de que tocó el bat hasta un instante antes de que caiga al piso. Entonces, eso sería el proyectil. Ahorita está representado por la bala de cañón, por la bola esta 8 de billar, el proyectil. Se llama proyectil a un cuerpo que va volando y únicamente cae por la acción de su peso. El diagrama de cuerpo libre que encontraron fue este. ¿Todo el mundo de acuerdo que sí era ese diagrama de cuerpo libre, solamente con el peso? Sí, profe. Muy bien. Entonces yo voy a desarrollar un caso general. Todas las variables que voy a tener yo en este caso las voy a poner en forma simbólica para que puedan cuadrar con el ejercicio que hizo cada una de las brigadas. Este peso en general, no sé si todos lo vieron desde el origen. Podían haber cambiado la altura del cañón, se puede mover por medio del ratón la altura del cañón y también podía cambiar el ángulo en el cual lo soltaba. También lo podría soltar desde otro punto que no fuera el origen. Se suele soltar desde el origen. Puedo poner mi sistema de referencia en el origen, porque el origen yo decido dónde está y muchas veces convenía desde aquí donde voy a disparar, aquí pongo el 0 y todos los demás puntos los describo a partir de este observador. Pero pueden dispararlo desde cualquier otro sitio. Ahorita yo lo voy a disparar con coordenadas positivas desde X0 y Y0. Esas son las coordenadas desde donde lo vamos a soltar. Y otra de las características que tiene distinto a la caída vertical, a la caída libre y al tiro vertical, la otra característica que tiene distinta es que cómo es la velocidad. Observen que en este caso la velocidad de ese proyectil ya no iba completamente vertical o completamente horizontal, formaba un ángulo con la horizontal. Todas estas características que les estoy dando corresponden al diagrama de cuerpo libre o son características del movimiento. ¿Dónde inicia? X, Y, 0. ¿Y qué velocidad tiene? ¿Son parte del diagrama de cuerpo libre? No. No. Aunque he visto que muchos ejercicios se llegan a resolver así, es mejor. Pongo por un lado mi diagrama de cuerpo libre, aclaro que este es el diagrama de cuerpo libre, y si requiero algún otro diagrama cinemático, lo pongo a un lado. Solamente aquí no estoy representando a las fuerzas. Aquí estoy representando cómo es el movimiento del cuerpo en ese punto inicial. Con una velocidad inicial, con una posición inicial en X y en Y. ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces, un diagrama para que me diga cuáles son las condiciones iniciales y otro diagrama, el de cuerpo libre, para saber cuáles son las fuerzas actuando sobre el cuerpo. Ahora el movimiento ya no se desarrolla en una sola dimensión, ahora se está desarrollando en 2 dimensiones. ¿Correcto? Vean cómo cambió el modelo. Para las ecuaciones de movimiento, lo único que conozco hasta el instante es la segunda ley de Newton. Vi que algunas brigadas ya estaban empezando a avanzar con la segunda ley de Newton. ¿Cuántas leyes de Newton voy a necesitar aquí? O bueno, ¿en cuántas direcciones las voy a necesitar? En 2. En 2 direcciones.
Entonces dejen algo un poco más amplio esto para que pueda colocar las dos direcciones y diría, voy a analizarlas a la par. Uno va a ser para la composición de fuerzas en X. Voy a desarrollar aquí todas las ecuaciones. Y otro va a ser para la composición de fuerzas en Y. Recordemos que las fuerzas son cantidades vectoriales. ¿Listo? Entonces, tenemos que ver cuáles fuerzas están en X para decir cuánto es el cambio de movimiento al tiempo en dirección X y cuánto es el cambio de movimiento en dirección Y. También es una cantidad vectorial. ¿Vamos bien con estos conceptos? ¿Se va entendiendo? En X, ¿qué fuerzas vieron? Ninguna. Ninguna les diría que eso parece un equilibrio. El cambio de movimiento es nulo. Aunque tenga masa y sea constante, veo que el cambio de movimiento es nulo. La única forma en la que podría tener ese cambio de movimiento nulo es que la velocidad que lleve en horizontal sea constante. Pero ahorita lo vamos a integrar para que quede más claro. Voy con las fuerzas en dirección Y. En este caso, las fuerzas en dirección Y quedan negativas. Solo alcanzo a ver al peso. Este estará impactando en el cambio de movimiento en dirección Y. Bueno, la masa va a poder salir como constante. Eso podemos simplificarlo acá. Pero es el cambio de movimiento en dirección Y. Así como las fuerzas son entes vectoriales, observen que el cambio de movimiento también es vectorial. Puede ocurrir en dirección ortogonal 1, X, y en dirección ortogonal 2, Y. ¿Se puede separar variables? Sí. Va a ser muy rara esta integración que van a ver. Integral de cero diferencial de tiempo. Si hubiera sido una integración cualquiera, si te hubiera dicho simplemente la constante de integración. Del otro lado tendría el diferencial de velocidad en X. Cuando integremos, tenemos una ventaja. Estamos ya viendo integrales definidas. Estas nos van a arrojar directamente el valor, solo que tengo que coordinar lo que dice en tiempo y la velocidad inicial en X. ¿Correcto? ¿Vamos bien? Para la velocidad original en X, es cuando voy a descomponer esta velocidad original, tanto en la parte en horizontal como en la parte en vertical. Para una será el cateto opuesto, mientras que para el otro será el cateto adyacente. Cuando iniciemos la medida del reloj, cuando empezamos nuestro reloj en cero, observemos que esta velocidad en dirección horizontal, positiva o negativa, Positiva. toda o una parte, Una parte del coseno del ángulo. coseno del ángulo inicial. Esto ocurre cuando estemos en el ángulo inicial. Esto ocurre cuando estemos en el ángulo inicial. Mientras tanto, en el límite superior diría para cualquier tiempo y para cualquier velocidad en X. Al integrar esta parte, nos queda lo siguiente. No se asusten, llevamos una constante cero, que por suerte se va a anular solita. Del otro lado,
Tampoco se asusten que no se haya salido una componente. Simplemente tengo que ver cómo es la velocidad entre cualquier punto y el punto inicial. Y me dicen que ya se está acabando la clase. Entonces, con estas integraciones continuaremos la siguiente sesión para que podamos tener nuestras ecuaciones de movimiento. Adelante, señor Pastrana. Sí, profesor, gracias. Bueno, ahí también se podría considerar, bueno, ya realizado eso multiplicado por la masa, porque Yo, para hacer la vida más fácil, pasé la masa dividiendo de este lado, ¿eh? Ah, ok. Ok. De acuerdo. Nada más no lo hice tan evidente. Pero sí, si quieres, ponemos ese otro renglón. Pasamos a la masa dividiendo porque no hay problema. Mientras exista, puede pasarse dividiendo. ¿Mejor? De acuerdo, profesor. Gracias. Lo mismo pasó del otro lado. ¿Te acuerdas que pasamos a la masa dividiendo? Sí. Y desapareció. No nos importó en este cálculo y por eso los dejé que pusieran cualquier masa posible. Me quedo solamente con esta ecuación, en donde me dice, la velocidad horizontal es constante. Es la velocidad inicial con la que la disparamos en el ángulo inicial. Y no hay algo que la pueda cambiar. No veo que sea función del tiempo. Y me quedo aquí con esta sección. Platíquenlo si quieren con su brigada. Acabamos de hacer las ecuaciones el día lunes. Ya voy a parar la grabación.